Y para ello me acompaña Daniela Blandón Ramírez, quien es la editora de la sección en nuestra cadena informativa. Buenas noches, Daniela. Hola, buenas noches, Luis. Muchas gracias, Daniela. Vamos a hablar del petróleo porque este regresó a precios que no se veían antes de la guerra con Irán. Eso fue en febrero 28 del presente año. Exactamente. Vamos a ver si los tiquetes aéreos también vuelven a niveles de antes del inicio del conflicto. A medida que se reactiva el tráfico de buques de cisterna a través del estrecho de Hormuz, los precios del crudo caen porque hay más barriles circulando. Ley de oferta y demanda. El WTI estadounidense cayó incluso por debajo de los $70 por barril y el Brent cotiza sobre los 74, niveles en los que permanecían antes de que estallara el conflicto, por lo menos por los primeros días. Una noticia alentadora si se tiene en cuenta que la inflación se ha disparado en las diferentes latitudes por cuenta del repunte del precio del petróleo. Mientras tanto, en Hormuz intentan evacuar más de 11.000 marineros atrapados en los buques. Estamos trabajando con los centros de comunicaciones, así como con los estados ribereños, para permitir la evacuación de los buques por lotes. Pero no queremos provocar colisiones ni accidentes, así que gradualmente veremos cómo aumenta el número de buques. Esperamos que el siguiente paso sea de unos 50 al día. Nos llevará algunas semanas antes de que podamos completar la evacuación. Daniela, ¿y en qué estado se encuentra el acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está precisamente de gira por el Golfo Pérsico con la promesa a sus aliados de que Washington protegerá sus intereses, aunque ven con recelo el memorando de entendimiento, pues temen que le hayan dado muchas concesiones a Irán. El presidente Donald Trump dijo, por ejemplo, que el cobro de tasas en Hormuz es inaceptable. Jesús Yajure nos cuenta. Marco Rubio está de gira en el Golfo con visitas a 3 aliados clave, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, y con una misión delicada, defender el acuerdo con Irán y calmar a sus socios. Es su primera visita desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Los 3 países con instalaciones y bases militares estadounidenses fueron blanco de ataques con misiles y drones iraníes y temen un pacto demasiado blando y generoso con Irán. Rubio ha subrayado 3 líneas rojas o garantías, a la vez que busca incluir a los aliados en las negociaciones. Vamos a estar totalmente alineados con nuestros socios del Golfo. Queremos reiterárselo y queremos involucrarlos en las conversaciones sobre cada decisión que se tome en esta negociación. El acuerdo prevé incentivos y concesiones como un fondo por $300.000 millones con dinero de los países del Golfo, que es visto con la preocupación de que Teherán pueda usarlo para rearmarse. Protección para sus socios en la región. No vamos a hacer nada que socave la seguridad de nuestros aliados de toda la vida en la región. Para estos países que vieron sus envíos de petróleo y gas interrumpidos por el bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz, son cruciales las decisiones sobre el control de la vía marítima. Un estrecho libre y sin peajes. Así lo establece la ley. Se trata de una vía navegable internacional. Ningún país puede cobrar peajes ni tasas en una vía navegable internacional. Así que no creo que tengamos que convencer a nadie en ese sentido. Simplemente no va a pasar. Creo que todos los países de la región están de acuerdo con nosotros. El acuerdo de la semana pasada es el primero suscrito entre un presidente estadounidense y otro iraní desde la Revolución Islámica de 1979. Pero los detalles más espinosos, como el programa nuclear de Teherán, la ocupación israelí en el Líbano y su ofensiva contra Hezbollah, podrían hacerlo sucumbir en cualquier momento. Y mientras tanto, Donald Trump está librando una batalla interna. Bueno, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron una ley de asequibilidad de vivienda cuando el alto costo de la vida se sitúa entre las principales preocupaciones de los votantes a la luz de las elecciones de medio término de noviembre. Algunos detalles sobre esta ley. Cuando las tasas de interés son altas, hacen que la barrera de entrada sea tan alta que las familias jóvenes ya no puedan comprar casas. Ese no es un problema republicano o demócrata, es un problema estadounidense. Así que los estadounidenses lo están solucionando y por eso vamos a reducir la regulación para que los constructores puedan construir y vamos a limitar la inversión institucional en el mercado inmobiliario.
Hasta ahí vemos cierto consenso entre demócratas y republicanos, pero la sanción presidencial estaba prevista para este miércoles. Sin embargo, el presidente Donald Trump la canceló abruptamente para disgusto de los demócratas y como manera de presión para que avanen la ley Safe America, que exige prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse a los comicios, entre otras disposiciones. Donald Trump tuvo una oportunidad única para ayudar al pueblo estadounidense y la rechazó. Cada vez que tiene la oportunidad de ayudar al pueblo estadounidense con el costo de la vivienda y otros problemas, huye de ellos y se desvía hacia asuntos ridículos como el de la ley SAFE. Ni siquiera intenten sustituir una cosa por otra. La ley SAFE no se aprobará ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. No vamos a cambiar la reducción de costos de la vivienda por la pérdida de nuestro derecho al voto. Es un trato que nadie aceptaría. Daniela, y vamos a Corea del Sur porque hay riesgo de una huelga en Hyundai. Así es, Luis, el sindicato del principal fabricante de automóviles del país anunció que sus miembros votaron este miércoles a favor de un cese de actividades debido al estancamiento de las negociaciones salariales mediadas por el gobierno, lo que aumenta la posibilidad de interrupciones en la producción si esta huelga llegara a llevarse a cabo. El sindicato exige un aumento del salario base mensual, también una bonificación por desempeño equivalente al 30% de las ganancias netas del año pasado. También solicita garantías relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, entre varias otras peticiones. Este no es el primer gesto de este tipo en Corea del Sur. Recientemente, bajo amenaza de huelga, Samsung Electronics también acordó distribuir entre sus empleados el 10,5% de sus ganancias operativas de chips a manera de bonificación por desempeño. Hay que estar muy atentos a lo que está pasando en Corea del Sur y sobre todo a nivel laboral por este resurgir de los sindicatos en las principales empresas. Por ejemplo, Luis, en el caso de Samsung, yo recuerdo que ellos le estaban diciendo a la empresa Hynix, que es nuestro competidor, tiene salarios mucho mejores, entonces por lo menos equipare estos salarios al nuestro para poder seguir trabajando sabiendo que estamos en la misma industria. Interesante. Vamos a ver, en medio de toda esta turbulencia y esta calma en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ¿cómo cerrar los mercados? Bueno, tenemos protagonistas hoy también, inteligencia artificial. Después de una jornada previa de pérdidas en Wall Street, las acciones de los fabricantes de chips se dispararon el miércoles en operaciones después del cierre. Concretamente sumaron más de 400.000 millones de dólares en valor de mercado. La razón, las sólidas previsiones de Micron Technology y de Qualcomm, que revitalizaron este repunte de las acciones de inteligencia artificial. Micron, por ejemplo, lo vamos a ver en pantalla, subía casi un 16% en las operaciones posteriores al cierre, tras revelar que multiplicó sus ganancias por 15 en el primer trimestre, y esto indica que las fuertes inversiones en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial impulsarán una gran demanda de sus chips. También tras el cierre, Qualcomm anunció que espera alcanzar los 15.000 millones de dólares en ventas de su negocio de centros de datos para 2029, a medida que expande su negocio principal de chips para teléfonos inteligentes y centra su atención en la inteligencia artificial. Un día antes estaban deprimidas estas compañías, hoy están eufóricas y así todos los días vamos viendo estas diferentes volatilidades. Y me imagino que con ello los inversores están muy atentos a cuál podría ser un comportamiento consecuente para poder invertir. Claro, porque es que lo que pasa con estas empresas es que están invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial y los inversionistas lo que se preguntan es si eso va a ser rentable en el corto plazo. ¿Cuándo vamos a empezar a monetizar esas grandes inversiones en inteligencia artificial? Esa es la gran pregunta que se están haciendo. Daniela Blandón Ramírez, muchas gracias por este repaso al mundo de la economía. Claro que sí, aquí estaremos en una próxima. A ustedes gracias por estar con nosotros. Haremos una breve pausa, pero ya venimos con más.